Soy Aleir Alonso Polo Granda, del curso de Electrotecnia General del Instituto Jorge Basadre del primer ciclo, y vamos a hablar sobre la ley de Wax. Definición de ley de Wax. La ley de Wax dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por él. Voltaje está representado por la V mayúscula, intensidad por la I mayúscula, potencia por la P mayúscula. Ecuación de Wax. La potencia es igual al voltaje por intensidad. Los valores pueden ser cambiados en caso de tener intensidad y potencia para calcular el voltaje, tal como le indica la imagen. Potencia es igual a voltaje por intensidad, el voltaje es igual a potencia sobre intensidad y la intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Ahora resolveremos 5 ejercicios. El primer ejercicio dice que un tostador eléctrico de resistencia R se conecta a una diferencia de potencial B y genera una potencia eléctrica P. Si la diferencia de potencial se reduce a un cuarto, ¿qué sucede con la potencia generada por el calentador? Entonces acá nos pide ya la potencia, o sea los watts. La potencia no sabemos cuánto es. Dice, el voltaje, si la diferencia de potencial se reduce en un cuarto, si quiere decir que el voltaje se reduce en un cuarto, entonces quiere decir que tenemos voltios es igual a un cuarto por voltio. Entonces, para hallar la potencia tenemos que usar una fórmula que implique la resistencia, ya que nos está dando como resistencia. Entonces quiere decir que la potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia. Esto es igual a un cuarto voltio al cuadrado sobre resistencia. Esto es igual a 1 voltio al cuadrado sobre 16R. Y es igual a 1 sobre 16 por voltio al cuadrado sobre R. Entonces, esto es igual a 1 sobre 16. Entonces la pregunta nos dice, ¿qué sucede con la potencia generada del calentador? Entonces, dado la respuesta, quiere decir que la potencia se reduce a un 16avo de potencia. Una 16ava parte de la potencia. Eso es lo que nos está preguntando. Ejercicio 2. Un secador de cabello de 1200 watts de potencia se conecta a la toma corriente doméstica de 120 voltios. ¿Cuál es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente no sabemos cuánto es. ¿Cuál es el valor de resistencia y calentamiento? La resistencia no sabemos cuánto es. Entonces, primero hallamos la intensidad. ¿Qué quiere decir? La intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Entonces, ¿qué tenemos? Potencia es 1200 watts sobre voltaje, que es 120 voltios. Y eso nos da a 12 amperios. Entonces tenemos que la intensidad es 12 amperios. La resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Es igual a 120 voltios al cuadrado sobre 1200 watts. Es igual a 14.400 voltios cuadrados sobre 1200 watts. Entonces, y esto nos da, si dividimos todo esto, nos sale que la resistencia es 12 ohms. Y en el ejercicio 3 dice, un foco de 150 watts se conecta a una diferencia de potencial de 120 voltios. Obtener la intensidad de corriente eléctrica que circula por el filamento y el valor de la resistencia de filamento. Entonces, para hallar la intensidad usamos la fórmula que es intensidad, que es igual a potencia sobre voltaje. Entonces reemplazamos 150 watts sobre el voltaje, que es 120 voltios, y es igual 150 entre 120 nos da 1.25 amperios. Esa es la intensidad. Después nos dice hallar el valor de la resistencia. La resistencia es igual a la potencia sobre la intensidad al cuadrado. Quiere decir que la potencia es 150 watts sobre 1.25 amperios
al cuadrado es igual a 150 watts sobre 1.5625 es igual a, dividimos 150 entre 1.5625 que nos da 96 ohmios. 96 ohmios. Entonces tenemos el valor de la resistencia. Ejercicio 4. Un foco incandescente común presenta las siguientes especificaciones: 150 watts, 120 voltios. Suponiendo que este elemento esté conectado al voltaje especificado, determinar el valor de la corriente que pasa por su filamento y el valor de la resistencia de dicho filamento. Entonces nos pide hallar la intensidad. La intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, pero no tenemos resistencia. Entonces, ¿qué tenemos que hallar? No hallamos el valor de la resistencia de dicho filamento. Entonces la resistencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la potencia. Eso quiere decir que tenemos 120 voltios al cuadrado sobre 150 watts, y eso nos da 120 voltios al cuadrado. 120 voltios al cuadrado nos da 14.400 voltios al cuadrado sobre 150 watts, y esto nos da 96 ohmios. Ya tenemos la resistencia. Ahora recién podemos hallar la intensidad, que quiere decir voltios sobre resistencia. Entonces es igual a 120 voltios sobre la resistencia, que es 96 ohmios, y esto es igual a 1.25 amperios. El ejercicio 5 dice que un foco de 75 watts se conecta a una diferencia de potencial de 120 voltios. Determinar la resistencia del filamento y la intensidad de la corriente eléctrica que circula. Entonces, para hallar la resistencia, sabemos que la resistencia es igual a voltaje al cuadrado sobre potencia. Entonces reemplazamos y 120 voltios al cuadrado sobre la potencia, que son 75 watts. Esto nos da 14.400 voltios cuadrados sobre 75 watts, y al dividir nos da 192 ohmios. Esa es la resistencia. Después nos dice ya la intensidad de corriente eléctrica que circula por él. Entonces la intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Reemplazamos potencia, que son 75 watts, y voltaje, que son 120 voltios. Al dividir esto nos da 0.625 amperios. Listo.